noches. Hoy vamos a terminar de debatir el tema que dejamos pendiente la semana pasada porque puso muy bueno sobre el neoliberalismo, sobre los logros, los problemas que tiene el neoliberalismo, que parece ser que es la gran bestia negra del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para concluir con este tema nos acompaña como todos los jueves Viridiana Ríos. Viridiana. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Buenas noches. Luis de la Calle. Leo, Luis, buenas ¿cómo noches. estás? Y Sabino Bastidas, muy buenas noches. Viri. Bueno, no, la verdad es que nos quedamos muy picados con este tema de si funcionaba, no funcionaba el neoliberalismo, dónde estaban los problemas. ¿Por qué no hacemos una recapitulación, Sabino? Empecemos contigo. Evidentemente el presidente López Obrador planteó en su discurso de toma de protesta todo un argumento en contra del neoliberalismo. Creo que estamos viviendo un debate global sobre este tema. No es un tema local, creo que el primer contexto que hay que dar es ese. Y hay un problema de las izquierdas que va en el contexto un poco de lo que han estado discutiendo esta semana de la revista Nexos de las izquierdas. Correcto. Qué bueno que lo traes a colación, porque yo creo que para ser van justo, juntos. redondea muy bien la discusión de lo que estábamos teniendo, porque hay una discusión que se centra de manera bipolar entre si el Estado o el mercado. Yo quisiera plantearlo en esos términos. Me parece un falso dilema. Evidentemente es un falso dilema, porque en este tiempo ni el Estado puede prescindir del mercado, ni el mercado puede prescindir del Estado. Pero el argumento de los liberales radicales es que menos Estado, más regulado, muy poquito, muy a ciertas horas. Y el argumento de Andrés Manuel López Obrador fue decir el neoliberalismo es un problema, como se planteó. Entonces, dicho lo anterior, así como preámbulo, me da la impresión de que hay un problema de 89, desde 85, la glasnost, la perestroika, la caída del muro de Berlín. Hay una discusión global de qué debe ser la izquierda. ¿Cuál es el modelo económico de la izquierda? Aquí hemos dicho muchas veces que Andrés Manuel López Obrador tiene muy claro su modelo económico, su modelo político y social, pero tal vez no tan acabado su modelo económico. ¿Y cuál es el modelo económico de las izquierdas? ¿Cuál es el énfasis en el que deben de ponerse? ¿Cómo resolver que la izquierda funcione en una lógica de mercado? ¿Y cuáles son las correcciones que hay que hacerle al mercado desde la lógica pendular de las izquierdas? Y en ese sentido, Viridiana empezaba a presumir las grandes virtudes del modelo chino, ¿no? Después de la apertura con Deng Xiaoping al modelo capitalista, pero con una gran intervención del Estado. Y efectivamente ha producido muy buenos resultados, eso es indudable. Viridiana, pero en China dicen se va a construir esa presa y hay que levantar a 3 millones de personas y las levantan de un día para otro. Sí. No tienen derechos los chinos. No, en ese sentido. Tienes toda la razón. No, Yo creo que el modelo chino tal cual, por su nivel de autoritarismo, es indefendible. Más bien, lo que yo como trataba de transmitir en el programa anterior es que cuando nosotros pensamos en estados que han sido exitosos, transitando del comunismo o del socialismo duro hacia un modelo más abierto al capital y más abierto de libre mercado, nosotros sí tenemos, yo opino que China, de hecho, puede ser un gran caso. Es un caso en el que, a diferencia de, por ejemplo, ciertos estados de Europa del Este o de incluso Rusia, no abrió el mercado de forma inmediata y contundente, siguiendo todas las regulaciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional, sino que, por el contrario, decidió escoger cómo iba a abrir el mercado y abrirlo de forma estratégica. Por ejemplo, diciéndole a las industrias, sí, puedes venir a producir, pero tienes que dejar aquí el know-how. Tienes que colaborar con empresas chinas, extrayendo tecnología, haciendo un camino claro de política industrial que los llevara de ser productores de juguetes, como eran de juguetito chiquito, a ser ahora productores de software y ese camino transitorio de la industrialización. China es indefendible en términos políticos, pero su modelo de apertura comercial me parece que nos deja la enseñanza de cuando te abras, escoge cómo, transita poco a poco y las batallas van a ser duras, pero jugarlas todas de un tiro nunca te lleva a una ventaja. Bueno, yo creo que, regresando un poco a la revista Nexos, me parece un poco incorrecto esta idea de que por ser de izquierda hay que ver las lecciones solamente negativas. Ha habido gobiernos de izquierda que han sido muy exitosos en muchas partes del mundo, incluido en América Latina. Bueno, presentan también los casos exitosos. Sí, pero el énfasis es en... O sea, está Chile, está Uruguay, ¿no? Pero el énfasis un poco es por qué vas a fallar. Sí.
Y yo creo que hay una lección más importante de por qué puedes triunfar con un gobierno relativamente de izquierda, socialdemócrata, que logra conciliar, digamos, la presencia del mercado y del Estado, que esa es un poco como decía Sabino, son grados de intervención, ¿no? O sea, cero Estado a 100% Estado, y ¿dónde te colocas tú en medio de eso? Y hay que ver los ejemplos, particularmente el chileno con Ricardo Lagos y el propio Lula al principio del régimen brasileño. El primer año de Brasil, con Lula de presidente, él logró ir al mismo tiempo al foro de Porto Alegre y a Davos. Sí, claro. Y tener un discurso para la izquierda y tener un discurso para los mercados. De una manera congruente. Y fue a Davos a decir, Brasil no es un país pobre. Brasil es una potencia. Y quiero que ustedes inviertan en mi país. Y creo que eso fue un parteaguas muy importante de poder tener este discurso doble. Segunda cosa que hizo Lula, permitió la siembra de organismos genéticamente modificados el primer año de su gobierno. Tercer cosa que hizo, invitó a rondas de exploración petrolera enfrente del Río de Janeiro. Sí. Transformó Brasil. Bueno, y perdón, colocó en la bolsa a Petrobras. Después colocó a la bolsa en Petrobras. Y adoptó, luego la deslistaron. Y adoptó un programa de apoyo social, Bolsa Familia, modelado sobre Progresa del gobierno neoliberal en México. ¿Cuál fue el problema después con Lula? Que Lula, en lugar de seguir, digamos, con eso, dijo presal solamente para Petrobras. Todas las nuevas licitaciones en materia petrolera solamente si hay participación de Petrobras, y voy a construir una gran refinería en Río de Janeiro, que le generó una cantidad de corrupción tremenda, y empezó con los problemas que al final terminaron con el éxito brasileño. Entonces, yo creo que las lecciones más importantes para México son de cómo sí puedes tener un gobierno de izquierda exitoso, con mayor inclusión social, con mayor equidad, pero al mismo tiempo descansando en muchas cosas del mercado para poder alcanzar tus fines, ¿no? Es que tenemos simultáneamente una doble crisis. Hay una crisis del mercado y nadie puede, después de 2008, después de los problemas de inequidad globales, después de los problemas de medio ambiente, después de los problemas financieros, de la concentración de ingresos, de los abusos de grandes empresas, de cómo la globalización ha hecho tramposos a algunos jugadores económicos que ganan transfiriendo su dinero de un lado a otro sin pagar impuestos. O sea, el mercado, que tiene muchas virtudes en términos de producción y de incentivos, tiene una serie de excesos que están a revisión en este momento. Después de 2008, nadie puede decir que el mercado no está a debate. Oye, tuvieron que salir el Estado a rescatar, por lo menos, el sistema financiero en Estados Unidos. Exactamente, y el Estado también está a debate, porque el Estado tiene una dimensión local frente a problemas globales. Entonces, es una asimetría muy fuerte, porque el Estado, que es donde se refugia la izquierda, tiene los instrumentos del Estado para enfrentar la globalización, y a veces los liberales pues tienen todos los recursos del mercado global. Entonces, yo creo que este es un debate. Pero ¿cómo lo haces compatible? Exacto. El juego, creo que en democracia consiste en que cada uno de los dos lados puede ir aportando y no hacer ver como que es un problema de los socialistas o de los pensamiento de izquierda o los más progresistas. De ellos es el problema del Estado y de los liberales es el problema del mercado. Yo creo que tanto el Estado nos puede ayudar a regular el mercado con políticas de combate a monopolios, con políticas de protección al consumidor, con políticas fiscales adecuadas, y el Estado puede funcionar en el mercado con una visión macroeconómica sensata, con equilibrio, con libertad. Yo creo que, a ver, estoy de acuerdo. Esa síntesis es muy complicada. Pero nadie te podría decir que no. No, pero en la argumentación, ¿qué es lo que le pasa a las derechas? Las derechas quieren una izquierda dócil, a modo, muy tranquilita, muy intermedia. Entonces, eres una muy buena izquierda y eres una izquierda de palomita en la medida en que conserves todo el modelo de mercado y ahí le metemos 2, 3 matices
matices. Y la gran discusión global es cuáles son los elementos transformadores de un modelo económico sin trastocar las virtudes del modelo económico. Y ese es un reto mayor intelectualmente hablando. Es una de las críticas en la revista Nexos en el modelo chileno, ¿no? Que dijo, llegó la izquierda, pero siguió con las políticas económicas neoliberales que venían desde la época de Pinochet. Sí. ¿Cuál izquierda? Exitosísimas. Hoy Chile es uno de los países más exitosos desde el punto de vista económico, no hay duda al Pero con respecto. unas desigualdades. ¿Estamos de con acuerdo? unas desigualdades estoy de acuerdo. enormes, A ¿no? eso vamos, Las a eso vamos. desigualdades. Pero es el que más ha crecido en América Latina Para y algunos. es el candidato a convertirse en el primer país de América Latina, un país desarrollado, de primer mundo. Entonces, algo han hecho bien los chilenos. Pero crecer ¿no? ya no es suficiente. A ver, el paradigma de crecer es indispensable, pero crecer con equidad es Pero es la lógica. crecer es la primera. Sí, no puedes. pero fíjate cómo el capitalismo se pone en riesgo, porque crecer con desigualdad a la larga va a provocar un problema de gobernabilidad, inestabilidad, y esos son los que votan populismos de derecha, de izquierda, También, en cualquiera de los dos modelos, A si ver. queremos conservar democracia. Viridiana. Bueno, creo que hay que poner en perspectiva la llegada de las izquierdas de la marea rosa. Sí. Porque lo que sucedió, lo que le dio vida a la izquierda latinoamericana durante ese periodo fue el boom de los commodities. Sí. Fue una enorme... Es correcto. Que fue... realmente lo que pasó fue, de Una repente... inyección de recursos. Hubo una inyección de recursos brutales a toda América Latina porque la gente quería comprar petróleo, quería comprar maíz, quería comprar etanol, etcétera. Las cosas que se empezaban a... que se han producido siempre en China, América Latina. Hubo también un montón de inyección de recursos de China que quería ampliar sus aliados políticos y que empezó a generar activos de capital y de crédito. Pero la gran caída de la izquierda, en cierto modo, se debe a que justo se acabó ese periodo de las vacas gordas y empezó un periodo de vaca flaca. Y el problema fue que durante el periodo de las vacas gordas, la izquierda decidió invertir en aumentar la capacidad de consumo por medio de programas compensatorios, pero no en cambiar la estructura del capital, no en cambiar la forma en la cual se producía. No se afectó, por ejemplo, la informalidad, no se trató de hacer que las élites estuvieran menos atrincheradas. Entonces ese es el gran dilema de la izquierda, cómo crear no una izquierda de palomita de capital, en donde solamente tienes programas como oportunidades que le dan dinero a la gente en cash para que haya ciertas cosas, sino cómo realmente utilizar estos recursos de la izquierda para hacer un cambio estructural profundo, donde haya más competencia, en donde haya más acceso y menos desigualdades. Luis. No, lo dijo ¿Estamos de también acuerdo? ahorita Sabino. Una de las claves, quizá la más importante, es cómo le haces para que haya competencia, ¿no? Sí. Y tengas un órgano regulador que fomente la competencia, que no haya rentistas, que no haya empresarios que ganen sus utilidades de una manera injusta, sin competir. Bueno, esa es la esencia del neoliberalismo. Sí. Mayor competencia. Entonces, lo que pasó, como dice Viridiana, con los precios de las materias primas muy altos en Brasil, en otros países de América Latina, en Argentina también, es que no utilizaron ese periodo de bonanza para reformar su estructura económica. Y en el caso brasileño, para abrir su economía. Y ve lo que pasó ahora. Pero no solamente no lo hicieron en el sentido de vamos a abrir por la oposición que había muy fuerte de Sao Paulo, que es el sector privado brasileño, rentista, sino que el Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, dio créditos en exceso a la manufactura. En esos años, con Lula y luego Dilma, el Banco de Desarrollo de Brasil daba más préstamos que el Banco Mundial a sus propias industrias y luego tenían que protegerlas para que las industrias pudieran repagar. Entonces, no solamente no aprovecharon la bonanza de las materias primas para reformarse, sino que hicieron el problema todavía más gordo al tener programas insostenibles en la parte social desde el punto de vista presupuestario con precios de las materias primas más bajos, sino que fomentaron una economía todavía más rentista, más cerrada, y pagaron el precio por eso. Ahora hay que preguntarnos. Siguen pagando. La crisis de Brasil de los últimos 5 años es la más profunda de su historia. Totalmente. Entonces, un poco la pregunta, cuando dicen, oye, vamos a equilibrar, digamos, entre el mercado y el Estado, la pregunta es, hablemos de cosas específicas. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo pones porque a eso quería ir. Déjame, vamos a un mensaje y regresamos en un momento más.
Estamos teniendo un debate muy interesante de neoliberalismo, de las lecciones de la izquierda en América Latina, un tema muy polémico y muy contemporáneo para lo que está pasando en México. Y creo que ya llegamos a un acuerdo en esta mesa de que vamos a quitar los extremos, ¿no? Claro. El estatismo soviético, digamos, de la planeación central, o los anarquistas libertarios del mercado que no quieren nada de Estado. Y lo decía muy bien Luis y bueno, y Sabino y Viridiana. Aquí el tema es cómo lograr el equilibrio entre Estado y mercado. El viejísimo tema de la economía política, porque hay que decirlo, esto no es nuevo, ¿no? Claro. En acciones específicas. Aquí, por ejemplo, Luis mencionaba el tema de la refinería. ¿Debe el Estado construir refinerías? Bueno, López Obrador dice sí. No solamente eso, dice, quien debe de explorar y explotar el petróleo debe ser Pemex. Sí es una diferencia importante con los neoliberales que sí apoyamos la reforma energética, diciendo, no, hombre, pues que el capital privado también pueda tener esa opción. Eso ya es meterse en políticas públicas específicas, Viridiana, y tomar una postura ideológica de, ahí sí, de más Estado o más mercado, ¿no? La razón por la cual las izquierdas latinoamericanas han tenido que depender del petróleo para su desarrollo es justo porque ha habido élites económicas atrincheradas en no querer producir y permitir que se diversifiquen las economías. Entonces, si tú te fijas, tanto la única razón por la cual, por ejemplo, Evo Morales es medianamente, pues es una izquierda que ha sido medianamente productiva y generando crecimiento, es porque le impuso un impuesto al gas y ha podido vivir a partir de ello. Venezuela en sus buenos años vivía en parte del petróleo. Y esto es, y México en cierta forma también durante la época del desarrollo estabilizador. Lo que ha pasado con la izquierda es que es una izquierda tan debilitada, tan marginal, que vive tan en una esquina, que se ha convertido simplemente en un estado compensatorio, en donde se distribuye los poquitos de ingresos que tienen a partir de vender petróleo. ¿Pero cuál es la opción? Pero entonces, ¿cómo salir de esa esquina? Bueno, cómo salir de esa esquina requiere una lucha política muy estratégica en contra de las élites que se han atrincherado económicamente. Pero eso pasa por el pacto, creo, fiscal, más que construir refinerías. Ah, bueno, no? Claro. O sea, justo para mí, yo estoy en contra de la refinería por cuestiones ambientales. Sí. Dejando eso a un lado, sí. Estoy en contra de la izquierda como un estado compensatorio porque no nos lleva a ningún lado. Solamente sobrevive mientras tienes reservas de petróleo. Pero el verdadero camino que debe transitar la izquierda es un camino reformista, en donde se entienda que sí, el crecimiento económico no vale si no se distribuye. Dos, la forma en la cual operan las élites políticas ahorita está llena de privilegios. No solamente se va a acabar a partir de la competencia. Sí. Tenemos que pensar un mecanismo claro de distribución. Luis, perdón, luego vas tú. No, Sabino, por favor. A ver, Sabino. Lo que pasa es que tenemos un paradigma equivocado en la lógica de que todo es economía. Quizás el énfasis del mercado y de los capitalistas es mucho el rendimiento y un rendimiento económico, y ese es el incentivo que mueve todo lo demás. Evidentemente eso genera injusticia e inequidad. Y la inteligencia humana ha permitido ciertas moderaciones, ciertos ejercicios de compensación para que algunos, los más desfavorecidos por muchas razones, porque ojalá fuera un tema nada más de buena voluntad y trabajo. No. En la filosofía de buena voluntad y trabajo, pues todo se puede. El capitalismo es la maravilla, pero eso no funciona en la realidad. La decisión de una refinería, a la luz de estrictamente números económicos, ¿es más rentable o menos rentable? Es que hay otros criterios en la toma de decisiones de la política. Para mí hay argumentos geopolíticos, hay temas de autosuficiencia, hay temas estratégicos de los estados nacionales. ¿Qué pasa si una mañana México tiene reservas de gasolina, me parece, por 3 días? ¿Qué pasa si una mañana amanece de malas el señor Trump o el sucesor de Trump y decide quitarnos gasolinas durante unos días? ¿Que podemos salir a reponerlas al mercado? Claro que podemos salirlas a reponer al mercado, pero hay decisiones estratégicas que pueden tener sentido. Yo no soy un experto en saber si esta refinería sí o no. Escuchaba a Pablo el otro día muy bien con su argumentación, muy espléndida explicación. Sí. Pero digo, oyes a los expertos y dices, bueno, puede haber otras racionalidades para tomar esas decisiones. Y creo que la gran discusión estructural, porque Viri está diciendo algo muy importante.
La decisión estructural del mercado del futuro es cómo somos capaces de quitarle a los ganadores para distribuir de manera estructural. Lo dice Piketty, muy claro. Y pasa por un tema de impuestos, tema que, por cierto, Andrés Manuel no quiere por tocar. Gobernabilidad. No quiere tocar. Ese si es ya el hubiera fondo. dicho impuestos, ya se le Sí, hubiera claro. venido medio gobierno encima. Pero es evidente que hay que entrarle al tema de impuestos, entrarle al tema de la formalidad de la economía, porque esta es una economía informal que evidentemente corta para los dos lados, y cómo generas oportunidades. Luis. La razón por la que México tiene 3 días de reservas en materia de gasolina es porque hemos tenido un monopolio que se llama Pemex. O sea, es la única razón. Si hubiera en México suficiente competencia en gasolinas, tanto su comercialización como distribución como refinación, tendríamos, como todos los países del mundo, mucho más días de reservas de gasolina. Pero eso la reforma energética no trataba Sí, de resolver hecho, eso. Se están haciendo Luis. muchas inversiones hoy en día de empresas privadas, mexicanas y extranjeras, para tener depósitos, almacenes de gasolina para poder tener más de 3 días de reserva. Pero importadas, digamos. aunque- Importadas o nacionales, Exacto. ambas. Porque hoy en día, si no se cambia la Constitución y la ley de hidrocarburos, Sí. una empresa privada podría refinar en México. Sí. Entonces- Bueno, eso ya es legal, ¿no? Bueno, hasta hoy en día sí. Sí. No sabemos si el gobierno va a cambiar. Pero nadie le quiere entrar al tema de la refinación, lo que sea Pablo, es un negocio de centavos, Bueno, ¿no? por De márgenes de eficiencias, por ¿no? decisión del exacto. mercado. Sí. Pero digamos, es perfectamente, es que no tienen que escoger entre Pemex, Exxon, Shell, British Petroleum, Total y Sierra y otras, Sí. Petroval, que es mexicana, y otras. Son ambas. O sea, ¿por qué esta idea de que es o Pemex o las otras? No. Si Pemex quiere hacer una refinería y cumple con la parte ambiental, que creo que es muy importante. Muy Si no cumple, creo que no debe hacerla. Por cierto, aquí vino ayer lo que nos presentó ayer Gustavo Arroyo, creo que se llama. Impresionante, ¿eh? Se aventaron a construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, sin tener los permisos ambientales y el estudio de impacto Pero ambiental. bueno, Pero perdón suponiendo que se cumple con eso, si Pemex quiere hacer una refinería y tiene objetivos además del económico, pues que la haga. Nada más que tenemos que saber exactamente cuáles son los objetivos, porque no lo está haciendo con su dinero. Sí, ¿no? El dinero de Pemex es el dinero de todos los mexicanos. eso Sí, estamos de del acuerdo. Lo que contribuyente. se claro. dedique a la refinería no se va a poder dedicar a los programas sociales. Así Entonces, es. todas esas refinerías tienen un costo en términos del número de escuelas, del pago a los maestros, de pago a los hospitales, a la seguridad, etcétera. Entonces hay un problema de asignación de recursos. Pero tenemos que salirnos de este esquema, donde es uno o el otro. El futuro de México depende de que sean ambos. Podemos extraer más petróleo si participa Pemex y otras. Podemos refinar más si son Pemex y otras. En lugar de decir, oye, nada más tenemos 3 días porque solo tengo a Pemex. Bueno, vamos a una breve pausa y yo quiero regresar a terminar, bueno, no vamos a terminar desde luego este debate, pero quiero concluir con el tema, creo que el pacto fiscal, el fondo de todo este tema es el pacto fiscal. Es uno de los temas. Pues sí, yo creo que el fundamental, pero ahorita lo vemos. Regresamos en un momento más. Bueno, a mí lo que me queda claro del gobierno de López Obrador es que sí tiene un paradigma viejo en el sentido de pensar en la intervención directa del Estado en la economía, por ejemplo, en la construcción de la refinería, por ejemplo, los precios de garantía, en fin. Y lo primero que hay que quitarle, yo creo, la etiqueta Bueno, no- al tema de que si es viejo o no. Yo creo que es un tema a discusión que se congeló durante mucho tiempo en el triunfo del pensamiento, fin de la historia, fin de las ideologías, viva el neoliberalismo. La izquierda tenía medio congelado su debate económico. Entonces, las izquierdas latinoamericanas, y de lo que saco del ejercicio de Nexos, es que hay patrones, hay angustias parecidas. Todos están buscando más o menos lo mismo y no podemos resolver el paradigma viejo del neoliberalismo con una herramienta nueva que todavía no existe. Por eso, pero lo que también yo saco de la revista Nexos, y lo traigo al caso mexicano y lo vamos a tener que debatir mucho, es el tema fiscal. El libro de Piketty, Luis, aquí lo debatimos varias veces. ¿Cuál es la solución de Piketty? Una reforma fiscal
mundial, porque dice, pues, si Claro. lo reformas acá, pues se te van para allá los capitales. impuestos al capital. ¿No? Es como el impuesto Tobin a las transferencias de recursos de un país a otro. Si no lo ponemos todos al mismo tiempo, Exacto. pues crea 5 paraísos fiscales que van a ganar un chorro de dinero. Pero ahí está el tema, Sí, ¿no? Leo, No le quieren entrar a ese Tienes tema. absolutamente toda la razón. El problema es que la izquierda ha sido sinónimo en Latinoamérica de un distanciamiento con el poder político, con el poder económico. Sí. Y la razón de ese distanciamiento es porque el poder económico no ha querido ceder en realmente imponerse impuestos que permitan una adecuada redistribución. Pues no, es que nadie quiere pagar más impuestos. Nadie quiere pagar más impuestos. No, entonces, Por eso necesitas Estado. Por eso necesitas Ahí un necesitas Estado regulador. fuerte, claro. O sea, Y eso huele a viejito. Pues es que. No, huele a viejito la intervención directa Recuperar del al Estado en la Estado, economía. pero Perdón. recuperar al Estado. Perdón, Sabino, pues yo los- lo que los iba es. impuestos Una cosa es implican- intervenir directamente en la economía y acabas con fábricas hasta de bicicletas Pero ese que es tenía un- el Estado. ese es un lugar Y otra común. cosa es decir, a ver, esto es un tema fiscal. Quieres redistribuir el ingreso, tienes que cobrarle más impuestos a los ricos y dárselos a los pobres. Absolutamente, pero también la cuestión es cómo dar esos ingresos del Estado. El problema de Totalmente. este ¿Cómo Estado transfieres? compensatorio Claro, es sí. que se ha dedicado a hacer transferencias mínimas en donde se le paga a la escuela a los niños, pero en una escuela de baja calidad. Totalmente. Y en donde no se piensa en una verdadera política industrial que empuje el crecimiento productivo. Ahí ya empezó a por qué tener no hay un problemas. A ver, fondo? pero venga. ¿Por qué no hay un fondo económico que Cantarell hubiera servido para hacer un gran fondo económico? Claro. Que en este momento fuera el soporte de las familias para sus oportunidades de estudio, en donde quisiera, si quieren irse a Harvard a estudiar, pues se puede ir a estudiar a Harvard. A mí con me el hubiera fondo. encantado Los eso porque se éxitos- acabó. Cantarell se fue en gasto Claro. corriente. ¿Cuánto? Los Pero los éxitos pocos que tenemos de crecimiento económico en México han sido porque los estados del Bajío han tenido la visión de crear políticas de Estado que atraen a la inversión y de darle los recursos necesarios para que puedan crecer. Sí, pero va Luis. O sea, son muchas cosas, ¿no? Muchas, Efectivamente, el centro del Estado para su funcionamiento depende de generar ingresos Sí. y después asignarlos de una manera correcta. Se tienen que ver ambas cosas al mismo tiempo, no Sí. puedes divorciarlas. Digo, es muy significativo que este gobierno haya cerrado la subsecretaría de ingresos. Es como si una empresa dijera, mi departamento de ventas lo va a cerrar. O sea, primero son los ingresos, ¿no? Y ¿Y a después dónde va a quedar eso? va a quedar en la subsecretaría del ramo. Sí, es que no la cerró, en realidad le cambió el nombre. está en el SAT. Le cambió el nombre, no la Digo, cerró. Pero a ver, desaparece No, el no, SAT. quitó al subsecretario Es que de como lo ingresos. dices, pareciera sí, que pero- este Estado no va a recaudar. No, no, es no, cierto, no, claro que no. No, pero No es cierto. olvídalo. No es cierto. Pero- Y no es un Le tema tampoco cambiaron A ver, el nombre. que termine su ¿Cuántas argumento, subsecretarías Luis? de temas prioritarios desaparecieron y no por eso el Estado mexicano va a dejar de atenderlas? Sí, ya, claro. ya no hay subsecretaría de asuntos religiosos. ¿Se acabó el tema? Pues no. O sea, evidentemente. No, pero, los Pero ya no le dan, están dando el... No, pero es una cosa, o sea, los ingresos son absolutamente esenciales para tener un Estado que funcione. Sí. Y si tú no tienes una persona encargada de esa generación de ingresos, Sí, hay una Pero persona. le van a bajar a director general, ese es el punto de Sabino. Va a haber ya una no va a ser, persona va a haber un encargada. director general de ingresos. Y hay un SAT. Sí, no, esa es una discusión No, pero el bizantina. SAT es ya ejecutivo. Sí, Lo que pero- está diciendo aquí, Luis, es Es una que un tema de política. el tema de quién hace la política, ¿no? Entonces vamos a crear un secretario de Pero- ingresos para que funcione mejor. Pero va Ya a lo haber... hubo, No, pues, eso es absurdo. Ya lo hubo. Cuando Y no A ver, funcionó. eso dividieron, pero Ese- venga. Me parece bizantino. A ver. O sea, no Regresemos al tema. No están desapareciendo el SAT, ¿no? O sea, no. No, el SAT ejecuta las decisiones. Pero de- no. Sí. En fin, Bueno. es un comentario al margen. El Sí. punto es ingresos, de hecho la Constitución así lo marca. Primero ves cuántos ingresos tienes y luego tienes que decidir cómo los gastas. Pero las dos cosas tienes que analizarlas al mismo tiempo. Claro. Sí, En México la recaudación es muy baja, muy bajo. Por la informalidad, que es muy alta. por muchas razones. Es tradicionalmente muy baja, en parte por la informalidad y otras razones, por la evasión, obviamente, Claro. por los regímenes de los cuales se abusa Claro. y por la presencia del petróleo. O sea, el petróleo, Cantarell, le dio a México un Claro. espacio para no hacer nunca una reforma fiscal decente. Totalmente, estamos de acuerdo. Y en México tenemos además un conjunto de impuestos que en México no se cobran, que son altamente progresivos y que ayudarían mucho a gravar el capital. La tenencia de los coches, lo hemos platicado aquí varias veces sobre las placas de Morelos. No solamente no las cobran, sino se evaden con una alegría tremenda y te lo ofrecen en las propias agencias y el gobierno no hace nada. Y los prediales. El impuesto predial. En México se recauda 0.4% del PIB, podemos recaudar 3% O más. o más. El impuesto predial es progresivo, te ayuda a mejorar el desarrollo urbano,
es claramente, estás grabando a los que tienen propiedad, que es la gente que tiene más dinero, y en México hemos preferido no hacerlo. La gran reforma que se requiere, creo yo, en México es una reforma basada en la recaudación del impuesto predial y con un cambio de la ley de coordinación fiscal para tener un equilibrio entre las responsabilidades de estados y municipios y la federación. Porque lo que hemos tenido en los últimos años, que es genero ingreso del petróleo, que reparto a los estados y municipios sin rendición de cuentas y sin esfuerzo recaudatorio, te lleva a la corrupción de los gobernadores, totalmente, a la corrupción de los presidentes municipales y a no tener servicios públicos. Entonces, esa es la gran reforma, y es una reforma, como dice Sabino, político-económica, no nada más económica, es política, y creo que eso es lo que hay que empezar a hacer. Si este gobierno no ha mandado señales de que está dispuesto a encarar una reforma tan importante, pero creo que debe hacerlo, y creo que la sociedad debe participar en cómo confeccionar una reforma fiscal que sea realmente contribuyente a un México más creciente. Bueno, ustedes saben que yo me podría pasar toda la noche debatiendo este tema porque me parece interesantísimo, y sobre todo con ustedes, pues se nos acabó el tiempo. Así que seguiremos. Desde luego va a ser uno de los grandes temas. Gracias, Sabino. Al contrario. Gracias, Viridiana. Gracias, Luis. Vamos a hacer una breve pausa y regresando le voy a presentar una entrevista que tuve con Luis Carlos Ugalde, experto en materia electoral, sobre la ratificación del triunfo del PAN, de la candidata del PAN en el estado de Puebla, y sobre todo la crisis que existe en el tema de la justicia electoral en México. Regresamos en un momento más.